Y yo quisiera pasar la palabra al siguiente participante, que es el señor Tadeo Castiglione, periodista argentino, experto en relaciones internacionales, autor de numerosos reportajes desde Donbass. Por favor, señor Castiglione. Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Primero que nada, mi máximo agradecimiento a Justo Tronicheva por esta oportunidad de poder compartir nuestra experiencia desde el lugar de los hechos y también compartir junto con queridos compañeros también de trabajo, de labor. Primero que nada, yo quisiera tal vez retomar un poco las palabras que mencionaba Ricardo al comienzo de su exposición sobre que las guerras actuales no únicamente se dan en el ámbito físico, en el ámbito geográfico, sino que también se dan en lo comunicacional. Y en lo comunicacional hay una gran guerra por las mentes de las personas, una guerra también del intelecto, en los cuales se trata de manipular y formar y cambiar el pensamiento de las personas para que crean muchas veces cuestiones que no son reales y que no se condicen con los hechos desde el lugar real de a donde suceden. Como periodistas creo que nos encontramos, los que hemos estado en alguna ocasión en un frente de guerra, con esta doble trinchera, no únicamente tener las bombas sonando arriba de nuestras cabezas y escuchar ese latido constante de las explosiones en la línea del frente, sino que también tenemos sobre nosotros este bombardeo día y noche de desinformación, de manipulación de los hechos y de distorsión constante, lo cual hace que nuestro trabajo como periodista tengamos que poner la vara alto en defensa de la verdad. Como parte de la exposición nos pidieron que contemos sobre nuestra experiencia. En mi caso, hace exactamente un año, en febrero del año 2025, tuve la oportunidad de estar en la República Popular de Donetsk, a 5 kilómetros de la línea de frente. Se había liberado hace un par de días la aldea de Kurashovo en la línea del frente, que fue una batalla muy fuerte hacia las afueras de Donetsk. Escuchamos y rescatamos testimonios de las personas civiles, de los sufrimientos de las civiles en la línea de frente y de cómo esta ideología perversa del neonazismo hizo estragos totales en contra de la población civil, y pudimos rescatar muchos testimonios reales de personas que sufrieron las mil y unas consecuencias únicamente por su lenguaje, únicamente por estar en contra de la guerra y por defender la paz. Dentro de las diferentes experiencias en las líneas del frente, creo que son compartidas junto con los diferentes colegas, toda esta serie de reportajes y de testimonios dieron a luz un documental que se llama A Contracorriente, porque justamente la idea de este documental era mostrar los testimonios reales de lo que se cuenta, y ahí uno cae en la razón de que cuánto se nos miente a cada uno de nosotros en los diferentes países donde estamos. Toda la mediática occidental, inclusive la mediática internacional que tiene reflejo en nuestra Latinoamérica, lamentablemente tiene una visión totalmente sesgada y una visión que no se corresponde con la realidad. Cuando uno está en el Donbass, en Donetsk, y puede hablar con las personas y escuchar los testimonios y escuchar todas estas historias de manera libre, sin como periodista tener, vamos a decirlo, un seguimiento militar o de censura, que muchas veces se cree que en Rusia existe una persecución y una censura constante respecto a los contenidos. Bueno, nada de esto existe, y hemos podido desarrollar un trabajo libre, un trabajo totalmente honesto, y en los cuales recogimos la información de las personas. Los políticos, los militares siempre tienen la manera de expresarse, y la idea de nuestro trabajo fue centrarnos en el diálogo tête à tête, como se dice en Rusia, cara a cara, con las personas para encontrar esa verdad, la verdad del pueblo del Donbass, la verdad de los hechos y de los sufrimientos. Creo que como periodistas no podemos ignorar el sufrimiento humano, no podemos ignorar el padecimiento de las personas. Eso también tiene mucho que ver con lo que se nos exige a cada uno de nosotros de un compromiso con la verdad, un compromiso serio, como también mencionaba Ricardo, que son un conjunto de normas deontológicas sobre la moral, sobre la ética, sobre qué es lo que vamos a comunicar y cómo lo vamos a comunicar.
Y muchos colegas periodistas hablan de la necesidad de una neutralidad en la manera de expresarnos. Yo no creo en eso, sino que yo creo que más que neutralidad necesitamos honestidad. Y cuando tenemos esta honestidad con nosotros mismos, con lo que estamos viendo, con la realidad que nos rodea, creo que podemos hacer un trabajo mucho más preciso y se puede encontrar, vamos a decirlo, un fruto mucho más grande en medio de los trabajos que realizamos con todo lo que se nos exige a cada uno de nosotros. Lamentablemente, el periodismo en la era actual se ve envuelto en propaganda por un lado, manipulación por el otro lado y censura, lo cual hace que el trabajo periodístico, y más el trabajo periodístico en las líneas del frente, sea un trabajo muy complicado, muy tenso, de mucha discusión, incluso cuando se tiene que hablar con centrales periodísticas o con colegas de otros países que reportan cosas que realmente no suceden. Y todo esto nos lleva a pensar, y a mí me gusta hacer un paralelismo siempre de, por ejemplo, los médicos. Los médicos cuando terminan de estudiar medicina hacen un juramento hipocrático en los cuales se habla de proteger la vida, se habla de no dañar y de actuar con ética. Bueno, el periodista tiene que tener, de alguna manera, salvando los paralelismos, pero tenemos que tener nosotros mismos las herramientas y la formación necesaria para no caer en la mentira, no caer en la propagandístico, no caer en la manipulación y sobre todo proteger la dignidad humana de los hechos que hemos visto y que hemos sido testigos. Otro punto totalmente necesario destacar, que no únicamente estamos para informar de los hechos, sino que estamos para testificar de los hechos. Creo que eso también nuestros colegas anteriormente lo estuvieron diciendo, lo cual marca un punto extra de la responsabilidad que cae sobre nuestras espaldas en el desarrollo amplio de lo que es la comunicación y más en momentos de crisis, en zonas de crisis, lo cual también hace que todo sea mucho más complejo. En medio de esto, volviendo tal vez al paralelismo, los médicos curan el cuerpo, salvan el cuerpo y nosotros como periodistas tenemos que cuidar la verdad y salvar la verdad. Muchas veces se dice que la primera víctima de un conflicto armado es la verdad. Y sí, esa es una realidad. La verdad es atacada, la verdad es manipulada, la verdad es herida, es distorsionada, es secuestrada. Y si nosotros somos honestos y si nosotros amamos la verdad, es nuestro deber de cada uno de nosotros ir al rescate de la verdad, curar la verdad, analizar la verdad y también contar su historia. Y creo que en gran resumen es la tarea, es el trabajo que nos ha llevado a cada uno de nosotros desde diferentes países de origen, pero con un compromiso que se extiende más allá de las comodidades personales, porque creo que no hay nada más tenso, incómodo incluso, que estar en esta zona, pero también creo que es necesario ponerse en los zapatos de los civiles que viven en estas situaciones y bajo esa óptica lograr diseñar y pensar cómo vamos a transmitir lo que estamos viendo de la manera más correcta para que una persona alejada totalmente de esa realidad en la otra punta del mundo pueda entender principalmente la locura y la irracionalidad total de lo que es un conflicto armado, lo que es más aún lo que sucede en el Donbass, que es una guerra fratricida entre hermanos, no hay ninguna diferencia entre ucranianos y rusos, pero sí hubo un gran trabajo de manipulación y de engaño y de lavado de cerebro constante, lo cual es el mal uso de la comunicación por parte del régimen de Kiev a torno a su población, en las cuales, bueno, lamentablemente está secuestrada no únicamente por un gobierno ilegítimo, sino también se ha secuestrado la verdad. En medio de eso, y con las pocas herramientas que muchas veces contamos, creo que se nos pone un gran compromiso para continuar siempre hacia adelante. Y no quisiera extenderme mucho más, porque sé que también hay otros colegas que tienen palabras muy necesarias, pero quisiera cerrar esta parte de la ponencia con aquellas frases, dos conceptos rusos sobre la verdad, el cual uno es pravda y el otro es istina,
el cual son dos palabras que creo que son necesarias para comprender y que nos pueden servir como herramientas para comunicar la verdad. Cuando hablamos de pravda, estamos hablando de algo justo, de algo, de un hecho tangible, y cuando hablamos de istina es una profundidad, la razón de por qué suceden esos hechos, y creo que la conjugación y la utilización de estas dos palabras en el ámbito periodístico nos acerca también un poquito más para poder realizar nuestros trabajos de manera correcta. Y por último, quisiera cerrar con aquella frase histórica en su lecho de muerte que dijo el autor ruso, más que popular, León Tolstoy, que dijo, amo la verdad. Y bajo ese concepto, espero que cada uno de nosotros podamos seguir desarrollando de manera coherente, de manera digna, este trabajo periodístico en las diferentes áreas que nos toque, tanto estando en el lugar de los hechos y con los pies sobre la tierra en el barro y pateando casquillos de proyectiles que han quedado a lo largo del camino, como también en los diferentes trabajos de análisis para dar a entender también las profundidades de cada uno de estos conflictos. Nuevamente, muchísimas gracias a Rosso Tronichevsva por esta invitación, y como siempre, creo que siempre hay que ser muy agradecido con todos y un placer también compartir con nuestros queridos colegas.